Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Roberto y estoy de vuelta con una lectura más en voz alta. Hoy toca continuar con Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. Así que pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Capítulo 33. El triste final de la realeza. De modo que salí con el carro para la población, y cuando había recorrido medio camino, vi que se acercaba otro carro, y en efecto, era Tom Sawyer. Me paré y le dejé llegar. Dije, ¡alto!, y se paró a mi lado, y Tom abrió una boca de a palmo y se quedó así. Y tragó saliva 2 o 3 veces, como quien tiene muy seca la garganta. Y después dijo, «Nunca te hice ningún daño y bien lo sabes, de modo que, ¿por qué vuelves a atormentarme?» Yo dije, «No vuelvo, nunca me he ido». Cuando oyó mi voz se tranquilizó un poco, pero aún no las tenía todas conmigo. Dijo, «No me hagas ninguna jugarreta, porque yo no te la haría a ti. ¿Palabra que no eres un fantasma?» «Palabra que no lo soy». «Pues bueno, eso debería bastar, claro está, pero no sé por qué no acabo de entenderlo. Escucha, ¿es que no te asesinaron de ningún modo después de todo?» «No, no me asesinaron de ningún modo. Les hice una jugarreta. Ven aquí y tócame si no me crees». De modo que lo hizo, y se convenció, y tanto se alegró de verme que no sabía qué hacer, y enseguida quería que se lo contara todo, porque era una gran aventura y misteriosa de las que a él le gustan. Pero yo le dije, lo dejaremos para más adelante, y le dijimos al que guiaba el carro que esperara, y nos apartamos un poco, y le expliqué el lío en que estaba metido, y le pregunté qué era lo que él creía que debíamos hacer. Me dijo que le dejara un momento y que no le molestara, de modo que pensó, y al poco rato dijo, «Ya está, no te apures, te llevas mi baúl y haces como que es tuyo, das la vuelta y te entretienes por el camino para estar de regreso a casa a la hora que debieras. Yo retrocederé un poco hacia la población y después volveré otra vez y llegaré a casa un cuarto o media hora después que tú. Y al principio debes hacer como si no me conocieras». Yo dije, «Bueno, pero espera un poco, aún hay más, algo que solo sé yo, y es que aquí hay un negro a quien quiero robar para librarle de la esclavitud, y se llama Jim, el Jim de la señorita Watson». Él dijo, «¿Cómo? Pero si Jim es...». Calló y se puso a pensar. Yo dije, «Ya sé lo que vas a decir. Dirás que es una bajeza, pero ¿qué importa que lo sea? Yo soy bajo y voy a robarle, y te pido que te calles y no me descubras. ¿Lo harás?» Brillaron sus ojos y dijo, «Yo te ayudaré a robarlo». Bueno, pues entonces lo dejé caer todo, como si me hubieran pegado un tiro. Aquellas eran las palabras más asombrosas que había oído en mi vida, y me veo obligado a reconocer que Tom Sawyer perdió mucho ante mis ojos, solo que no podía creerlo. Tom Sawyer, ladrón de negros. «Bah», dije, «tú bromeas». «No bromeo». «Bueno, pues bromees o no, si oyes decir algo de un negro fugitivo, no te olvides de que tú no sabes una palabra de él y que yo tampoco sé nada». Después cogimos el baúl y lo cargamos en mi carreta, y él se marchó por su camino y yo por el mío. Pero claro está, me olvidé de ir despacio, de tan contento que estaba y de tanto que iba pensando. De modo que llegué a casa demasiado pronto, con mucho, teniendo en cuenta lo largo del recorrido. El anciano estaba a la puerta y dijo, «Caramba, esto es maravilloso.
¿Quién hubiera creído capaz a esta yegua de eso? Lástima que no anotáramos la hora de salida. Y no trae sudado ni un pelo. Ni un pelo. Hay que pasmarse. No aceptaría $100 por ella ahora. No sería honrado. Y sin embargo antes la hubiera vendido por 15, convencido de que no valía más. Fue lo único que dijo. Era el hombre más inocente y bonachón que he visto en mi vida. Pero no era extraño, porque no era solo un estanciero, sino que también era predicador, y tenía una iglesia pequeña, de troncos, detrás de una plantación, que había hecho construir él de su bolsillo, para iglesia y escuela, y nunca cobraba nada por sus sermones, y bien que valía la pena oírlos, además. En el sur había muchos otros estancieros predicadores así que hacían lo mismo. A poco más de media hora llegó la carreta de Tom y se detuvo junto a la valla, y tía Sally la vio por la ventana, porque solo estaba a unas 50 yardas, y dijo: «Caramba, alguien viene. ¿Quién será?» «Sí me parece que es forastero. Jimmy». Esto a uno de los niños. «Corre a decirle a Elizabeth que ponga otro plato en la mesa». Todos corrieron hacia la puerta delantera porque, claro, un forastero no llega todos los años, de modo que le gana en interés a la fiebre amarilla cuando llega. Tom ya había saltado la valla y se dirigía a la casa. La carreta se retiraba por la carretera hacia el pueblo y nosotros estábamos todos apiñados a la puerta. Tom llevaba puesto su traje de tienda y tenía público, lo que siempre era media vida para Tom Sawyer. En esas circunstancias no le costaba ningún trabajo darse la cantidad de tono apropiada. No era muchacho para cruzar aquel patio de manera sumisa, como un cordero. No, señor. Lo cruzó con calma e importancia, como un morueco. Cuando llegó ante nosotros se quitó el sombrero, con gentileza y cuidado, como si fuera la tapa de una caja que contuviera mariposas dormidas y no quisiera turbar su sueño, y dijo: «El señor Archibald Nichols, si no me equivoco». «No, muchacho», dijo el anciano. «Siento decirte que te ha engañado el conductor. La casa de Nichols está a unas 3 millas más abajo. Pasa, pasa». Tom echó una mirada por encima del hombro y dijo: «Demasiado tarde. Ha desaparecido de la vista». «Sí, se ha ido, muchacho, y tendrás que entrar y comer con nosotros. Después engancharemos y te acompañaremos a casa de Nichols». «Oh, no puedo causarles tanta molestia. De ningún modo. Iré a pie. No me importa la distancia». «Pero nosotros no te dejaremos ir a pie. Sería contrario a las hospitalarias costumbres del sur. Entra». «Sí, por favor», dijo la tía Sally. «No es molestia alguna para nosotros, en absoluto. Tienes que quedarte. Hay 3 millas largas de mucho polvo, y no podemos dejarte ir a pie. Y además, ya les dije que pusieran otro plato cuando te vi venir, de modo que no debes darnos chasco. Pasa y haz como si estuvieras en tu propia casa». De modo que Tom les dio las gracias de una manera cordial y magnífica. Se dejó convencer y entró. Y cuando estuvo dentro dijo que era un forastero de Hicksville, Ohio, y que se llamaba William Thompson, e hizo otra reverencia. Bueno, pues siguió hablando y hablando, inventando cosas de Hicksville y de cuantas personas de Hicksville pudo imaginar. Yo empezaba a ponerme cada vez más nervioso, preguntándome cómo podía aquello sacarme de apuros. Por fin, sin dejar de hablar, alargó el cuello y besó a tía Sally de lleno en la boca, y después se arrellanó cómodamente en su asiento para seguir hablando. Pero ella se puso de pie de un brinco, y se limpió los labios con el dorso de la mano y dijo: «Vaya criatura impertinente.
Pareció que a él le herían estas palabras y dijo: «Me sorprende usted, señora». «¡Qué Pero, ¿por quién me has tomado tú? Ganas me dan de cogerte y... Oye, ¿qué significa eso de besarme?» Él la miró humildemente y dijo: «No significa nada, señora. No lo hice con mala intención. Yo creí que le gustaría». «Mira al majadero», exclamó ella, cogiendo la rueca y haciendo al parecer titánicos esfuerzos para no atizarle con ella. «¿Qué te hizo suponer que me gustaría?» «Pues no lo sé, solo que ellos me dijeron que sí». «¿Ellos te dijeron que sí? El que te lo dijo es otro que no está bien de la cabeza. En mi vida he visto cosa igual. ¿Quiénes son ellos?» «Pues ellos, todo el mundo. Todos lo dijeron, señora». Trabajo le costó contenerse, y sus ojos echaron relumbres y se le crisparon los dedos como si quisiera arañarle, y dijo: «¿Quién es todo el mundo? Desembucha sus nombres, o habrá un idiota menos». Tom se levantó, parecía angustiado. Empezó a dar vueltas al sombrero y dijo: «Lo siento, y no me esperaba eso. Me dijeron que lo hiciera. Todos me lo dijeron. Todos decían que la besara, y aseguraban que le gustaría. Lo dijeron todos, desde el primero hasta el último. Pero lo siento, señora, y no volveré a hacerlo. De verdad que no». «Que no, ¿eh? Ya lo creo que no, pues no faltaría más». «No, señora, lo digo en serio. No volveré a hacerlo, hasta que usted me lo pida». «¿Hasta que yo te lo pida? En mi vida he visto frescura igual. Apuesto a que serás el Matusalén de los bodoques del mundo antes de que yo te lo pida, a ti, a los que sean como tú». «La verdad», dijo él, «estoy muy sorprendido. No acabo de comprenderlo. Dijeron que le gustaría y yo creí que le gustaría, pero...». Se interrumpió y miró lentamente a su alrededor, como si buscara por alguna parte una mirada amiga, y acabó fijando sus ojos en los del anciano y dijo: «¿No creía usted que le gustaría que la besara, caballero?» «Pues... no, pues no, me parece que no». Después volvió la cabeza y me miró de la misma manera a mí y dijo: «Tom, ¿no creías tú que tía Sally abriría los brazos y diría Sid Sawyer?» «¡Santo Dios!», exclamó ella, interrumpiéndole y brincando hacia él. «Mira que engañarle a una de esa manera. ¡So bribón!». E iba a darle un abrazo, pero él la rechazó diciendo: «No, hasta que me lo hayas pedido tú, no». De modo que ella no perdió el tiempo y se lo pidió, y le abrazó y lo besó. Volvió a besarlo muchas veces, y después se lo pasó al viejo, que aprovechó lo que quedaba. Y cuando se hubieron serenado un poco otra vez, dijo ella: «Señor, en mi vida me he llevado una sorpresa igual. No te esperábamos a ti, sino solo a Tom. Mi hermana no me escribió que viniera nadie más que él. Fue porque no había la intención de que viniera ninguno más que Tom, pero yo supliqué y porfié, y a última hora me dejó venir a mí también. De modo que, al bajar por el río, Tom y yo pensamos que sería una sorpresa de primera que él llegara aquí solo, y que más tarde yo me dejara caer por aquí fingiendo que era un forastero. Pero fue una equivocación, tía Sally. No es este un sitio saludable para forasteros».
No, no para críos impertinentes, Sid. Te merecías el gran sopapo. No me había disgustado tanto desde Dios sabe cuándo. Pero me es igual. No me importan las condiciones. Estaría dispuesta a soportar 1000 bromas como esa por tenerte aquí. Hay que ver. Cuando me acuerdo, no lo niego. Me he quedado petrificada cuando me has dado ese beso. Comimos en el ancho corredor entre la casa y la cocina, y en la mesa había cosas suficientes para 7 familias, y además todas calientes, nada de carne fofa y dura que se ha pasado toda la noche dentro de la alacena en un sótano húmedo, y que a la mañana siguiente sabe a caníbal frío. Tío Silas bendijo la mesa con una oración bastante larga, pero merecía la pena. Y no se enfrió nada la comida, por añadidura, como he visto que hacen esa clase de interrupciones muchas veces. Estuvimos charlando durante toda la tarde, y Tom y yo no dejamos de aguzar el oído un instante, pero fue inútil. No se dijo una palabra de ningún negro fugitivo, y nosotros teníamos miedo de intentar llevar la conversación en ese sentido. Sin embargo, aquella noche, a la hora de cenar, uno de los niños dijo: «Papá, ¿no podemos ir a la función, Tom, Sid y yo?» «No», contestó el anciano. «Me parece que no habrá función, y si la hubiera, tampoco podrían ir ustedes. El negro fugitivo nos habló a Burton y a mí de ese escandaloso espectáculo, y Burton dijo que se lo diría a la gente, de modo que supongo que a estas horas esos desaprensivos vagabundos habrán sido expulsados de la población». De modo que ya estaba, pero yo no podía remediarlo. Tom y yo habíamos de dormir en el mismo cuarto y cama. Así pues, como estábamos cansados, dimos las buenas noches y nos retiramos inmediatamente después de cenar. Salimos por la ventana, nos deslizamos por el pararrayos y nos dirigimos al pueblo, porque no creía que nadie fuera a dar el menor aviso al rey y al duque. De modo que, si no me apresuraba y les ponía en guardia, las iban a pasar negras. Por el camino, Tom explicó cómo se creía que había sido yo asesinado, que papá había desaparecido poco después y no se le había vuelto a ver, y que la huida de Jim había causado verdadera sensación. Por mi parte, yo le conté todo lo de nuestros bribones del Real Knockhill, y todo lo que tuve tiempo de contarle de nuestro viaje en balsa. Y cuando llegábamos al pueblo y nos metíamos por el centro, eran entonces las 8:30. Apareció una turba de antorchas dando terribles alaridos y gritos, golpeando cacharros de lata y tocando cuernos. Nos hicimos a un lado para dejarla pasar. Cuando pasaron, vi que llevaban al rey y al duque a caballo sobre un barrote. Es decir, yo sabía que eran el rey y el duque, aunque estaban cubiertos de alquitrán y plumas, y no tenían nada de aspecto humano. Parecían un par de gigantescos plumeros de soldado. Bueno, pues me puse malo de mirarlos, y compadecí a aquellos pobres diablos. Parecía que no podría volver a sentir la menor animadversión contra ellos. Era algo terrible de mirar. Hay que ver lo crueles que pueden ser los seres humanos unos para con los otros. Estaba visto que no habíamos llegado a tiempo, que no podíamos hacer nada. Preguntamos a algunos rezagados y nos dijeron que todo el mundo había ido a la función con cara de inocencia, y que no habían dicho una palabra hasta que el pobre rey estuvo dando saltos sobre las tablas. Entonces uno dio la voz y los espectadores se alzaron y arremetieron contra ellos. De modo que nos volvimos a casa, y yo no me sentía tan animado como antes, sino algo ruin, humillado y culpable, aunque yo no había hecho nada. Pero siempre sucede lo mismo.
Es igual que uno obre bien o mal. La conciencia no tiene sentido común, y la emprende con uno de todas formas. Si yo tuviera un perro cobarde, que solo supiera lo que sabe la conciencia de una persona, le envenenaría. Ocupa más sitio que todo lo demás que uno lleva dentro, y sin embargo no sirve para nada. Tom Sawyer es de la misma opinión. Capítulo 34. Animando a Jim. Nos callamos para ponernos a pensar. Al poco rato dijo Tom: «Oye, Huck, qué imbéciles hemos sido por no pensar antes en ello. Apuesto a que sé dónde está Jim». «¿Qué me dices? ¿Dónde?» «En esa choza que está junto a la tolva para las cenizas. Pero oye, cuando estábamos comiendo, ¿no viste a un negro que entraba allí con comida?» «Sí». «¿Para quién creíste que era la comida?» «No sería para un perro, supongo». «¿Por qué?» «Porque parte de la comida era melón». «Sí, me fijé. Mira que tiene gracia que no haya pensado que un perro no come melón. Eso demuestra que al mismo tiempo uno puede ver y no ver». «Bueno, pues el negro abrió el candado para entrar y lo cerró con llave al salir, y cuando nos levantábamos de la mesa le dio al tío una llave. Apuesto a que es la misma llave. El melón indica hombre, el candado prisionero, y no es probable que haya dos prisioneros en una plantación tan pequeña y donde toda la gente es tan bondadosa y buena. Jim es el prisionero. Bueno, me alegro que lo hayamos descubierto a estilo detective. No daría un centavo por ningún otro procedimiento. Ahora caliéntate la cabeza ideando un plan para salvar a Jim y yo haré lo mismo. Después escogeremos el mejor de los dos». «¿Qué cabeza para un niño? Si yo tuviera la cabeza de Tom, no la cambiaría para ser duque, ni piloto de vapor, ni payaso de circo, ni nada que se me ocurra. Me puse a meditar un plan, pero solo por hacer algo. Ya sabía demasiado bien de dónde había de salir el plan bueno». Al poco rato dijo Tom: «¿Estás preparado?» «Sí», contesté. «Bueno, pues suéltalo». «Mi plan es el siguiente», dije. «Primero podemos enterarnos fácilmente si es Jim el que está ahí dentro. Después podemos volver a poner a flote mi canoa mañana por la noche e ir a buscar la balsa a la isla. Después, en cuanto se presente la primera noche oscura, le robamos la llave al viejo cuando esté acostado y escapamos río abajo en la balsa, con Jim, escondiéndonos de día y navegando por la noche, como Jim y yo hacíamos antes. ¿No va bien ese plan?» «¿Ir bien?» «Claro que va bien, como ratas que se pelean. Pero es demasiado fácil, no cuesta ningún trabajo. ¿De qué sirve un plan que no da más trabajo que este? Es tan flojo como la leche de oca. Pero, Huck, si eso daría tan poco que hablar como el asalto a una fábrica de jabón». No repliqué, porque no me esperaba otra cosa. Pero demasiado bien sabía yo que cuando él tuviera preparado el plan suyo, éste no tendría ninguno de esos inconvenientes. Y no los tenía. Me lo explicó, y al punto comprendí que valía por 15 de los míos por lo que se refiere a calidad, y que haría de Jim un hombre tan libre como mi plan, y además quizá nos causara la muerte a todos. De modo que quedé satisfecho, y dije que pusiéramos manos a la obra. No es ahora el momento de explicar en qué consistía, porque estaba convencido de que no se conservaría el mismo mucho rato. Sabía que le añadiría modificaciones a medida que lo fuéramos desarrollando, y que cada vez que tuviera ocasión le pondría más emociones. Y en efecto, lo hizo así. Bueno, había una cosa completamente cierta, que Tom Sawyer hablaba en serio, y que realmente estaba dispuesto a ayudar a librar de la esclavitud al negro.
Eso era lo que yo no podía acabar de comprender. He aquí un muchacho decente y bien criado, que tenía nombre que perder y familia de nombre, y era listo, y nada tenía de tonto, sabio y no ignorante, bondadoso y no ruin. Y sin embargo, hele aquí, con tan poco orgullo, con tan poca rectitud, con tan poco sentimiento, que se rebajaba hasta el punto de tomar parte en aquel asunto, para vergüenza de toda su familia ante los ojos del mundo entero. Yo no podía comprenderlo en absoluto. Era terrible, y comprendí que así debía decírselo y portarme de ese modo como un amigo de verdad, y conseguir que abandonara el asunto y se salvara. Y sí, empecé a decírselo, pero me cerró la boca y dijo: ¿Crees tú que no sé lo que me hago? ¿No acostumbro a saber generalmente lo que me hago? Sí. ¿No dije que iba a ayudar a robar a ese negro? Sí. Pues ya estamos al cabo de la calle. Eso fue cuanto dijo, y eso fue cuanto dije yo. Era inútil decir nada más, porque cuando él decía que iba a hacer una cosa, la hacía siempre. Pero yo no comprendía por qué estaba dispuesto a meterse en el asunto, de modo que acabé por dejarlo y no volví a preocuparme por ello. Si se empeñaba en que fuera así, yo no podía impedirlo. Cuando llegamos a casa, todo el edificio estaba a oscuras y en silencio, de modo que nos encaminamos hacia la choza junto a la tolva para examinarla. Cruzamos el patio para ver qué harían los perros. Nos conocían y no hicieron más ruido del que siempre hacen los perros del campo cuando oyen que alguien pasa de noche. Cuando llegamos a la choza, echamos una ojeada a la parte delantera y a los lados, y por el lado que yo no conocía, que era el lado norte, encontramos el hueco de una ventana cuadrada bastante alta, que sólo estaba cerrada con una gruesa tabla clavada. Dije: esto es lo que necesitamos. El agujero ese es lo bastante grande para que pueda salir Jim por él si arrancamos la tabla. Tom dijo: es tan sencillo como faltar a la escuela o jugar al 3 en raya. Poco valdremos si no sabemos dar con un medio algo más complicado que ese, Huck Finn. Bueno, pues entonces, dije, ¿qué te parece si aserráramos la madera para sacarle, como hice yo antes de que me asesinaran? Eso está algo mejor, contestó. Es misterioso y molesto, y bueno, pero apuesto que podremos encontrar un medio 2 veces más largo. No hay prisa, sigamos mirando a nuestro alrededor. Entre la cabaña y la valla, por la parte posterior, había una especie de cobertizo pegado a la cabaña por el alero. Estaba hecho de tablones, tenía la misma longitud que la choza, pero era más estrecho, no más de 6 pies de anchura. La puerta estaba por el lado sur y cerrada con candado. Tom se acercó al brasero que servía para alzar la tapadera. Con él arrancó una de las armellas. Cayó la cadena y abrimos la puerta. Entramos, la cerramos, encendimos una cerilla y vimos que el cobertizo estaba construido contra la choza, pero sin tener comunicación con ella. En el suelo no había nada más que unas azadas gastadas y oxidadas, y palas y picos, y un arado estropeado. La cerilla se apagó y salimos. Volvimos a clavar la armella y la puerta quedó tan cerrada como antes. Tom estaba contentísimo. Ahora va bien, dijo. Le sacaremos cavando. Necesitaremos alrededor de una semana. Nos dirigimos a la casa y yo entré por la puerta de atrás. Solo hay que tirar de un cordón de cuero que levanta el picaporte. Nunca cierran las puertas con llave o cerrojos. Pero eso no le parecía lo bastante romántico a Tom Sawyer. Solo le parecía bien encaramarse por el pararrayos. Sin embargo,
Después de haber llegado a mitad de camino 3 veces y fracasado y caído todas ellas, estando a punto de descalabrarse la última, creyó que no tendría más remedio que darse por vencido. No obstante, después de descansar un rato, dijo que probaría suerte una vez más, y aquella vez logró llegar hasta el final. Por la mañana nos levantamos a punta de día y nos dirigimos a las cabañas de los negros para acariciar a los perros y ganarnos la amistad del negro que se cuidaba de Jim. Si es que era Jim el que estaba encerrado. En aquel momento los negros acababan su desayuno y empezaban a marcharse al campo, y el negro de Jim estaba llenando un cacharro de pan, carne y cosas, y mientras los otros se marchaban, llegó la llave de la casa. Aquel negro tenía cara de buena persona, y llevaba todo el pelo atado en manojitos con hilos. Eso era para ahuyentar a las brujas. Dijo que las brujas no le dejaban vivir aquellas noches, haciéndole ver toda clase de cosas raras y oír toda clase de ruidos y palabras extrañas, y que no creía haber estado nunca tan embrujado en su vida. Se puso tan excitado y a darnos la matraca de todos sus males que se olvidó por completo de lo que se había preparado para hacer. De modo que Tom dijo: «¿Para quién es esa comida? ¿Vas a dar de comer a los perros?» El negro empezó a sonreír, y la sonrisa se fue extendiendo grandemente por toda su cara, como cuando uno tira una piedra en un charco de agua, y dijo: «Sí, amo Sid, a un perro curioso además. ¿Quiere usted ir a verle?» «Sí». Le di un codazo a Tom y le susurré: «¿Vas a ir ahora, de madrugada?» Ese no era el plan. No, no era el plan, pero lo es ahora. De modo que, maldita sea su estampa, fuimos, pero a mí no me hacía mucha gracia. Cuando entramos apenas pudimos ver nada, tan oscuro estaba allí dentro, pero allí estaba Jim, en efecto, y podía vernos, y gritó: «¡Pero Huck! ¡Y santo Dios! ¿No es ese el señorito Tom?» Ya sabía yo que iba a pasar eso. Lo esperaba. Yo no sabía qué hacer, y si lo hubiera sabido no habría podido hacerlo, porque el otro negro saltó. «¿Pero les conoce a ustedes?» Ya podíamos ver bastante bien. Tom miró fijamente al negro con ademán de sorpresa y dijo: ¿Que nos conoce quién? «Pues este negro fugitivo». «No creo que nos conozca, pero ¿qué es lo que le ha hecho pensar eso?» ¿Qué me ha hecho pensar eso? ¿No ha hablado ahora mismo como si los conociera?» Tom dijo como intrigado y desconcertado: «Eso sí que es curioso. ¿Quién ha hablado? ¿Cuándo ha hablado? ¿Qué ha dicho?» Y se volvió a mí, con toda la tranquilidad del mundo, y dijo: «¿Has oído tú hablar a nadie?» Claro está que solo podía contestar una sola cosa, de modo que dije: «No, yo no he oído que nadie dijera nada». Después se volvió a Jim y le miró de pies a cabeza como si le viera por primera vez en su vida, y dijo: «¿Has hablado tú?» «No, señor», contestó Jim. «Yo no he dicho nada, señor». ¿Ni una palabra? «No, señor, no he dicho una palabra». ¿Nos has visto alguna vez antes? «No, señor, que yo sepa, no». Y Tom se volvió hacia el negro, que parecía enajenado y lleno de angustia, y dijo con cierta severidad: «Pero, ¿qué demonios te pasa? ¿Qué te ha hecho creer que había hablado alguien?» «Oh, son las malditas brujas, amito, y quisiera estar muerto. Vaya si quisiera».
Siempre andan así y casi me matan de tanto como me asustan. Tenga la bondad de no decirle una palabra a nadie, señorito, o me reñirá el amo Silas, porque él asegura que no hay brujas. Ojalá estuviera él aquí ahora. ¿Qué diría entonces? Apuesto que no encontraría manera de salirse de ello esta vez. Pero siempre pasa igual. La gente que es cerril sigue siendo cerril. No quieren investigar nada y descubrir las cosas por sí mismas. Y cuando uno las descubre y se lo dice, no quieren creerle. Tom le dio 10 centavos y dijo que no se lo diría a nadie, y le aconsejó que comprara más hilo para atarse el pelo. Después miró a Jim y dijo: ¿Irá tío Silas a ahorcar a este negro? Si yo atrapara a un negro que hubiera sido lo bastante desagradecido para huir, yo no le entregaría, le ahorcaría. Y mientras el negro se acercaba a la puerta a examinar la moneda de 10 centavos y darle un mordisco para ver si era buena, le dijo a Jim en un susurro: «No digas nunca que nos conoces, y si oyes cavar por la noche, somos nosotros. Vamos a ponerte en libertad». Jim solo tuvo tiempo para cogernos la mano y darnos un apretón. Después regresó el negro y le dijimos que volveríamos alguna otra vez si él quería que fuéramos. Y él dijo que sí, sobre todo si era de noche, porque las brujas le asaltaban principalmente en la oscuridad, y era bueno tener gente alrededor. Capítulo 35. Planes secretos y tenebrosos. Aún faltaba cerca de 1 hora para desayunar, de modo que nos fuimos y nos internamos en el bosque, porque Tom decía que necesitábamos alguna luz para ver mientras cavábamos, y que una linterna da demasiada, y pudiera resultar demasiado comprometedora. Lo que necesitábamos era un montón de madera podrida que llaman fosforescente, y que da un resplandor suave cuando se la pone en un lugar oscuro. Recogimos un brazado y lo escondimos entre las matas, y nos sentamos a descansar. Y Tom dijo muy satisfecho: «Recanastos, todo esto es tan fácil y tonto como pueda serlo, de modo que resulta dificilísimo idear un plan difícil. No hay vigilante al que narcotizar. Tendría que haber un vigilante. Ni siquiera hay un perro al que dar algo para que se duerma. Y ahí está Jim, sujeto por una pierna, con una cadena de 10 pies de largo, a la pata de la cama. Si a uno le basta con levantar la cama y quitar la cadena. Y tío Silas tan confiado. Manda la llave al negro de la cabeza de calabaza y no manda a nadie para que vigile al negro. Jim habría podido escaparse por esa ventana hace tiempo, solo que hubiera sido inútil intentar viajar con una cadena de 10 pies de largo sujeta a la pierna. Maldita sea, Hawk, si es la más tonta combinación que he visto en mi vida. Se tienen que inventar todas las dificultades. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tendremos que apañarnos tan bien como podamos con los materiales que tenemos a nuestra disposición. Sea como fuera, una cosa hay. Es mucho más meritorio sacarle a través de un sinfín de dificultades y peligros, donde la gente que tenía la obligación de proporcionarlos no ha puesto ni uno, y donde uno mismo se los ha tenido que inventar todos. Por ejemplo, fíjate en la linterna. Si examinamos los hechos concretos, no nos queda más remedio que fingir que una linterna es peligrosa. Si podríamos trabajar hasta con una procesión de antorchas si quisiéramos, creo yo. Y ahora que me acuerdo, tenemos que buscar algo con que hacer una sierra en la primera ocasión que se nos presente. ¿Para qué queremos una sierra? ¿Que para qué la queremos? ¿Acaso no hay que cerrar la pata de la cama de Jim para quitar luego la cadena? Pero si acabas de decir que bastaría con levantar la cama y quitar la cadena. Cuidado que tienes talento, Huck Finn. Se te ocurren los medios más infantiles de hacer las cosas. Pero, ¿es que nunca has leído ningún libro?
ni el barón Trenck, ni Casanova, ni Benvenuto Cellini, ni Enrique IV, ni ninguno de esos héroes? ¿Cuándo se ha visto librar a un prisionero de una manera tan ingenua? No, los expertos en la materia cierran la pata de la cama y la dejan así, y para que no se les descubra se tragan el serrín, y disimulan la parte cerrada poniendo porquería y grasa, para que el senescal de más penetrante mirada no vea señal de que ha sido cerrada, y crea que la pata está completamente entera. Después, la noche en que está uno preparado, le pega un puntapié a la pata y abajo va, quita la cadena y ya está. No queda más que hacer que enganchar la escalera de cuerda a las almenas, bajar por ella, y en el foso romperse una pierna, porque, ¿sabes?, una escalera de cuerda es siempre 19 pies demasiado corta, y allí están los caballos de uno y sus leales vasallos, y a uno le cogen, y le montan sobre la silla de un caballo, y parten al galope hacia su amado Languedoc, o Navarra, o donde sea. Es magnífico, Hawk. Lástima que esa choza no tenga foso. Si tenemos tiempo la noche de la huida, cavaremos uno. Yo dije, ¿para qué queremos un foso si vamos a sacarle por debajo de la choza? Pero no me oyó. Se había olvidado de mí y se había olvidado de todo lo demás. Tenía la barbilla apoyada en la mano pensando. Al poco rato exhaló un suspiro y meneó la cabeza. Después volvió a suspirar y dijo, no resultaría. No es tanta la necesidad como para eso. ¿Para qué?, pregunté. Pues para cerrarle la pierna a Jim. ¡Santo Dios! Si no hay necesidad en absoluto de eso. Y de todos modos, ¿para qué querrías cerrarle la pierna? Mira, algunas de las mejores autoridades en la materia lo han hecho. No podían quitarse la cadena, de modo que se cortaban la mano y la tiraban. Y una pierna sería aún más bonito. Pero tendremos que renunciar a eso. No es tanta la necesidad en este caso. Además, Jim es negro, y no sabría hacerse cargo de que en Europa tengan tan raras costumbres, de modo que lo dejaremos. Pero hay una cosa. Puede tener una escala de cuerda. Podemos rasgar nuestras sábanas y hacerle una escala estupendamente, y se la podemos mandar dentro de un pastel. Así se hace casi siempre, y he comido pasteles peores. ¿Qué cosas dices, Tom Sawyer? A Jim no le sirve de nada una escala de cuerda. Sí que le sirve. ¿Qué cosas dices tú? Más te vale confesar que no sabes una palabra de eso. Tiene que tener una escalera de cuerda. Todos la tienen. ¿Qué diablos puede hacer él con ella? ¿Hacer? Puede escondérsela en la cama, ¿no? Eso es lo que hacen todos. Y también tienen que hacerlo él. Hawk, tú siempre parece que no quieres hacer nada como procede. A cada momento quieres empezar algo nuevo. Supongamos que no hace nada con ella. ¿No queda ahí en su cama como indicio después de haberse ido él? ¿Y crees tú que no van a necesitar pistas? Claro que sí. ¿Y tú no les dejarías ninguna? Eso sí que estaría bien, ¿no te parece? En mi vida he oído cosa igual. Bueno, dije, si está en el reglamento y ha de tenerla conforme que la tenga, porque yo no quiero infringir ningún reglamento. Pero hay una cosa, Tom Sawyer. Si nos ponemos a rasgar las sábanas para hacerle a Jim una escala de cuerda, nos las tendremos que ver con tía Sally, como 2 y 2 son 4. Bueno, pues a mi manera de ver, una escala de corteza de nogal no cuesta nada, y no estropea nada, y vale tanto para cargar un pastel y para esconderla en un jergón de paja como cualquier escalera de trapos que puedas hacer tú. Y en cuanto a Jim, él no ha tenido experiencia, de modo que le tendrás sin cuidado la clase de... Bah, Huck Finn, si yo fuera tan ignorante como tú, me callaría. Eso es lo que haría. ¿Cuándo se ha visto que un prisionero de estado huya por una escala de nogal?
Es absurdo a más no poder. Bueno, está bien, Tom. Hazlo como quieras. Pero si me has de hacer caso, me dejarás llevarme una sábana del tendedero. Dijo que bueno, y eso le dio otra idea y dijo: coge prestada una camisa también. ¿Para qué queremos una camisa, Tom? Para que Jim escriba su diario en ella. ¿Qué diario ni qué niño muerto? Jim no sabe escribir. Bueno, ¿y qué importa que no sepa escribir? Puede hacer señales en la camisa, ¿no? Si le hacemos una pluma de una cuchilla de peltre o de un trozo de aro de hierro de barril. Pero, Tom, si podemos arrancarle una pluma a un ganso y hacerle una mejor y más aprisa por añadidura. Los prisioneros no tienen gansos en las mazmorras para poderles arrancar plumas. So tonto. Siempre hacen sus planes del trozo más duro y más difícil de trabajar, de un candelabro de bronce o alguna otra cosa así a la que puedan echar mano. Y también tardan semanas y semanas y meses en limarla, porque han de hacerlo frotándola contra la pared. Ellos no usarían una pluma de ganso aunque la tuvieran. No es lo usual. Bueno, pues entonces, ¿de qué le haremos la tinta? Muchos la hacen de herrumbre y lágrimas, pero solo los presos vulgares y las mujeres. Las mejores autoridades usan su propia sangre. Jim puede hacer eso. Y cuando quiera enviar cualquier mensajillo de esos misteriosos al mundo para hacerle saber dónde está cautivo, puede escribirlo en el fondo de un plato de lata con un tenedor y tirarlo por la ventana. Máscara de Hierro siempre hacía eso, y es un sistema estupendo además. Jim no tiene platos de lata. Le dan comida dentro de una cazuela. Eso no tiene importancia. Nosotros se lo podemos proporcionar. Nadie podrá leer sus platos. Eso no tiene nada que ver con el asunto, Huck Finn. Él no tiene que hacer más que escribir en el plato y tirarlo fuera. No es necesario que se pueda leer. Si la mitad de las veces no puede leerse lo que un prisionero escribe en un plato de hojalata, ni en ninguna otra parte. Pues, entonces, ¿qué se gana con desperdiciar platos? Pero qué narices, si los platos no son del prisionero. Pero son de alguien, ¿no? Bueno, y si lo son, ¿qué? ¿Qué le importa al prisionero de quién? Se interrumpió entonces, porque oímos sonar el cuerno que llamaba para el desayuno, de modo que nos fuimos a casa. Cuando anochecía, me llevé una sábana y una camisa blanca del tendedero, y encontré un saco viejo y las metí dentro, y fuimos a buscar la madera fosforescente y también la metimos dentro. Yo dije que la tomábamos a préstamo, como decía papá, pero Tom dijo que eso no era tomar a préstamo, era robar. Dijo que representábamos prisioneros y a los prisioneros no les importa la manera de conseguir las cosas, mientras las consigan, y por eso nadie piensa mal de ellos. En un prisionero no es un crimen robar las cosas que necesita para fugarse, dijo Tom, es un derecho. De modo que, mientras representáramos ser prisioneros, teníamos perfecto derecho a robar cualquier cosa de allí que pudiera servirnos para escaparnos de la prisión. Dijo que, si no fuéramos prisioneros, sería otra cosa, y que nadie más que una persona muy baja y ruin robaría no siendo prisionera. De modo que dijimos que robaríamos todo lo que pudiera resultarnos de utilidad. Y sin embargo, un día después de eso me armó la gran bronca porque robé una sandía del sandiar de los negros y me la comí. Y fue y me obligó a dar 10 centavos a los negros sin decirles por qué razón se los daba. Tom dijo que lo que él quería decir era que podíamos robar cualquier cosa que necesitáramos. Bueno, dije que yo necesitaba la sandía, pero él dijo que no la necesitaba para fugarme de la prisión, que esa era la diferencia.
Dijo que, si la hubiera necesitado para esconder un cuchillo dentro y pasárselo de matute a Jim para que pudiera matar al senescal, habría estado bien hecho. Y así quedó la cosa, aunque yo no vi ninguna ventaja en representar a un prisionero si tenía que ponerme a estudiar una serie de diferencias poco menos que invisibles cada vez que se me presentara la ocasión de hacerme con una sandía. Bueno, pues como decía, aquella mañana esperamos a que todo el mundo se hubiera puesto a trabajar y no se viera un alma por el patio. Después, Tom cargó con el saco hasta el cobertizo mientras yo me quedaba a poca distancia, vigilando. Por fin salió y nos sentamos en la tinada a charlar. Dijo: «Todo está arreglado ahora, menos lo de las herramientas, y eso se resuelve enseguida». ¿Herramientas? Sí. ¿Herramientas para qué? Pues para cavar. Supongo que no nos pondremos a hacer el agujero con los dientes, ¿verdad? ¿No son bastante buenos esos picos estropeados y todo eso de ahí dentro para sacar a un negro?, dije. Se volvió a mirarme y lo hizo lo bastante compasivamente para hacer llorar a cualquiera, y dijo: «Huck Finn, ¿has oído tú alguna vez que un prisionero tuviera picos y palas y toda clase de adelantos modernos en el ropero para poder cavar el camino de su libertad? Y ahora te pregunto, si es que tienes algo de sensatez en tu cuerpo, ¿qué clase de probabilidades le daría eso para que resultara un héroe? Tanto valdría que le dejaran la llave y acabara de una vez. Picos y palas. Pero si ni a un rey se los darían». Pues entonces, dije, si no queremos picos y palas, ¿qué es lo que queremos? Un par de cuchillos grandes. ¿Para sacar los cimientos de la cabaña con ellos? Sí. Eso es absurdo, Tom. No me importa lo absurdo que sea. Es la manera de hacerlo, y es la manera acostumbrada. Y yo no he oído hablar nunca de que haya otra manera. Y eso que he leído todos los libros que informan sobre esas cosas. Siempre cavan con un cuchillo grande. Y no en tierra, fíjate bien. Generalmente lo hacen a través de roca firme. Y tardan semanas y semanas y semanas, para siempre jamás. Mira, si no, a uno de esos prisioneros de la mazmorra más profunda del castillo de If, en el puerto de Marsella, que pudo fugarse cavando así. ¿Cuánto tiempo crees tú que tardó? No lo sé. Adivina. No lo sé, ¿mes y medio? 37 años. Y salió en la China. Esa es la clase de cimientos que conviene. Ojalá los cimientos de esta fortaleza fueran de roca maciza. Jim no conoce a nadie en China. ¿Qué tiene que ver eso con el asunto? Tampoco el otro conocía a nadie. Ay, siempre te sales por la tangente. ¿Por qué no procuras no desviarte de la cuestión principal? Está bien. A mí no me importa dónde salga, mientras salga, y a Jim tampoco ha de importarle, seguramente. Pero, de todos modos, hay una cosa. Jim es demasiado viejo para que le saquemos cavando con un cuchillo. No durará. Sí que durará. Supongo que no creerás que se necesitarán 37 años para socavar unos cimientos de tierra, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se necesitará, Tom? Verás, no podemos arriesgarnos a tardar tanto como debiéramos, porque a lo mejor tío Silas no tarda en recibir noticias de Nueva Orleans. Se enterará de que Jim no es de allí. Entonces sin duda pondrá un anuncio o algo así. Así que no podemos correr el riesgo de cavar tanto tiempo como procedería. Si hiciéramos bien las cosas, deberíamos tardar un par de años, creo yo. Pero no podemos. Habiendo tanta inseguridad, yo recomiendo lo siguiente: que hagamos todo el agujero tan aprisa como podamos, y después podemos fingir que hemos tardado 37 años. Después, en cuanto haya alarma, podemos sacarle y alejarle a todo correr.
Eso ya tiene un poco más de sentido común, dije. El fingir no cuesta nada. Fingir no es difícil. Y si es preciso, no me importa fingir que hemos estado trabajando 150 años. No me costaría el menor esfuerzo en cuanto me hubiera acostumbrado. De modo que me largaré ahora mismo a ver si puedo arramblar con un par de cuchillos grandes. Arrambla con 3, dijo. Necesitaremos uno para hacer una sierra. Tom, si no es una sugerencia antirreglamentaria e irreligiosa, dije, hay una hoja de sierra, vieja y oxidada, allá, asomando por debajo de las tablas solapadas de la parte de detrás del ahumadero. Puso cara de cansancio y de desánimo y dijo, es inútil intentar enseñarte nada, Hawk. Corre a arramblar con los cuchillos. 3 de ellos. De modo que lo hice. Capítulo 36. Ayudando a Jim. Cuando aquella noche supimos que ya estaba dormido todo el mundo, nos deslizamos por el pararrayos y nos encerramos en el cobertizo. Sacamos el brazado de madera fosforescente y nos pusimos a trabajar. Desembarazamos de trastos toda una longitud de 4 o 5 pies alrededor del rollizo de abajo. Tom dijo que ahora estaba inmediatamente detrás de la cama de Jim, y que cavaríamos por debajo de ella, y que cuando hubiéramos terminado nadie se daría cuenta desde el interior de la choza de que hubiera allí un agujero, porque la colcha de Jim colgaba casi hasta el suelo, y habría que levantarla y mirar debajo para ver el agujero. De modo que cavamos y cavamos con los cuchillos hasta cerca de medianoche. Para entonces estábamos que no podíamos más. Se nos habían llenado las manos de ampollas y parecía que no habíamos adelantado nada. Por fin dije, aquí no hay trabajo para 37 años. Hay trabajo para 38, Tom Sawyer. No dijo una palabra, pero suspiró. Y poco después dejó de cavar y descansó un buen rato. Comprendí que estaba pensando. Por fin dijo, es inútil, Hawk, no saldrá bien. Si fuéramos prisioneros, saldría porque entonces tendríamos todos los años que quisiéramos, y no nos correría prisa, y solo dispondríamos de unos cuantos minutos cada día para cavar, mientras cambiaran la guardia, de modo que se nos llenarían las manos de ampollas y podríamos seguir trabajando año tras año, y hacerlo como es debido. Pero nosotros no podemos entretenernos, tenemos que apresurarnos, no tenemos tiempo que perder. Si trabajáramos siquiera otra noche así, tendríamos que descansar toda una semana para que se nos curaran las manos. No podríamos tocar un cuchillo con ella antes de ese tiempo. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer, Tom? Te lo diré. No está bien y no es moral, y me disgustaría que se supiera, pero no hay más camino que ese. Tenemos que cavar con picos y fingir que son cuchillos. Eso es hablar, dije yo. Cada vez tienes más sentada la cabeza, Tom Sawyer. Lo que hace falta son picos, sea moral o no lo sea. Y por mi parte me importa un bledo la moralidad del asunto, de todas formas. Cuando estoy por robar, un negro o una sandía o un libro de la escuela dominical me tiene completamente sin cuidado los medios mientras lo consiga. Lo que yo quiero es mi negro, o bien quiero mi sandía, o quiero mi libro de la escuela dominical. Y si un pico es lo más apropiado, con un pico robaré al negro, la sandía o el libro, sin que me importe un ardite lo que las autoridades en la materia piensen del asunto. Mira, dijo, hay excusa para usar picos y fingir en un caso como este. Si no fuera así, yo no lo aprobaría, y no consentiría que se quebrantaran las reglas, porque lo que está bien, y lo que está mal, está mal. Y cuando uno no es un ignorante y sabe lo que se pesca, no tiene derecho a obrar mal. Se podría tolerar que tú sacaras a Jim con el pico, sin necesidad de fingir,
porque tú no sabes lo que te haces, pero no estaría bien en mí, porque yo sí sé lo que me hago. Dame un cuchillo. Tenía el suyo a su lado, pero le entregué el mío. Lo arrojó al suelo y dijo: «Dame un cuchillo». Yo no sabía qué hacer exactamente, pero de pronto vi claro. Me puse a buscar entre las herramientas viejas, saqué un pico y se lo di. Él lo tomó y se puso a trabajar sin decir una palabra. Siempre había sido muy meticuloso. Era un esclavo de sus principios. Entonces yo cogí una pala y usamos el pico y pala por turnos, y trabajamos como demonios. Así continuamos durante media hora, que era todo lo que podíamos aguantar ya en pie, pero hicimos un buen hoyo. Al volver a casa subí a mi cuarto y me asomé a la ventana, y vi a Tom esforzándose con toda el alma para encaramarse por el pararrayos, pero no lograba ningún progreso, de tanto que le dolían las manos. Por fin dijo: «Es inútil, no hay modo de hacerlo. ¿Qué crees tú que debo hacer? ¿No se te ocurre ninguna manera de subir?» «Sí», dije, «pero me parece que no está en el reglamento. Sube por la escalera y finge que es el pararrayos». Y así lo hizo. Al día siguiente, Tom robó en casa 6 velas de cebo, y además una cuchara de peltre y una palmatoria de latón para hacerle unas plumas a Jim. Y yo estuve fisgoneando por los alrededores de las cabañas de los negros, esperando la ocasión, y robé 3 platos de lata. Tom dijo que eran pocos, pero yo dije que aún serían menos los que vieran los platos que Jim tirara por la ventana, porque caerían entre los hinojos y estramonios que crecían por ellos. De modo que podríamos recogerlos y devolvérselos, y él volver a tirarlos otra vez. Y Tom se conformó. Después dijo: «Ahora, lo que hay que pensar es cómo hacer llegar las cosas a manos de Jim. Se las podemos dejar por el agujero cuando hayamos terminado de hacerlo». Me miró con desprecio, y dijo algo de que jamás se le había ocurrido a nadie idea tan estúpida, y después se puso a pensar. Al cabo de un rato dijo que teníamos pensados 2 o 3 procedimientos, pero que aún no había necesidad de decidirse por ninguno de ellos. Dijo que primero teníamos que avisar a Jim. Aquella noche, un poco después de las 10, nos deslizamos por el pararrayos y nos llevamos una de las velas, y escuchamos al pie de la ventana y oímos roncar a Jim. Le tiramos la vela dentro y no se despertó. Después empuñamos pico y pala y nos pusimos a trabajar, y al cabo de 2 horas y media quedó terminado el agujero. Nos colamos en la cabaña por debajo de la cama de Jim. Buscamos a tientas hasta encontrar la vela que habíamos tirado dentro. La encendimos, nos paramos un rato contemplando a Jim y vimos que parecía estar fuerte y sano. Y después le despertamos suavemente y poco a poco. Casi se puso a llorar de tanto como se alegró de vernos, y nos llamó queridos y todos los nombres cariñosos que se le ocurrían. Y enseguida quería que le buscáramos un cortafríos para cortarle la cadena de la pierna y poder largarnos inmediatamente. Pero Tom le hizo ver que eso sería muy antirreglamentario, y se sentó y le explicó nuestros planes, y le dijo que podrían modificarse en un momento, en cuanto hubiera la menor alarma, y que no había de tener el menor cuidado, porque nosotros nos encargaríamos de que se escapara seguro. Jim dijo que se encontraba bien, y estuvimos un rato sentados charlando del pasado. Y después Tom le hizo muchas preguntas, y cuando Jim le dijo que cada 1 o 2 días iba a tío Silas a rezar con él, y que tía Sally entraba a ver si estaba cómodo y si le daban suficiente de comer, y que los dos eran muy bondadosos, Tom dijo: «Ahora ya sé cómo arreglarlo. Te mandaremos unas cosas por medio de ellos». Yo dije: «No hagas eso, es una de las ideas más estúpidas que he conocido en mi vida». Pero maldito el caso que me hizo, y siguió hablando. Era su costumbre cuando tenía trazados sus planes.
de modo que le explicó a Jim cómo iba a pasarle de contrabando una escalera de cuerda con un pastel por mediación de Nat, el negro que le llevaba la comida, y que debía estar alerta, para no descubrirse y no dejar que Nat le sorprendiera. Y pondríamos pequeñas cosas en los bolsillos de la chaqueta del tío y él debía robárselas. Y colgaríamos algo de las cintas del delantal de la tía, o, si se terciaba, se las pondríamos en el bolsillo. Y le dijo qué cosas serían y para qué eran. Y le dijo que escribiera un diario en la camisa con su sangre y todo eso. Se lo dijo todo. La mayor parte de las cosas le parecieron a Jim una tontería innecesaria, pero reconoció que éramos blancos y sabíamos más que él, y se quedó muy contento y dijo que lo haría todo tal como le había dicho Tom. Jim tenía pipas de mazorca y abundante tabaco, y así lo pasamos por el agujero y nos fuimos a casa a acostarnos, con las manos que parecía que nos las hubieran roído. Tom estaba de un humor excelente. Dijo que en su vida se había divertido tanto y de una forma tan intelectual, y dijo que, si viera la manera de hacerlo, lo haríamos durar para todo lo que nos quedara de vida y dejaríamos que nuestros hijos se encargaran de sacar a Jim, porque estaba seguro de que Jim tomaría cada vez más gusto a la cosa a medida que se fuera acostumbrando a ella. Dijo que de esa manera podría estirarse tanto como 80 años, y se pasarían los mejores ratos del mundo. Y dijo que nos haría célebres a todos los que tuviéramos algo que ver con el asunto. A la mañana siguiente, fuimos a la tinaja y con un hacha partimos la palmatoria en pedazos manejables, y Tom se los echó al bolsillo, junto con la cuchara de peltre. Después nos fuimos a las cabañas de los negros, y mientras yo cuidaba de distraer a Nat, Tom escondió un pedazo de palmatoria dentro de un pan de maíz que había en la cazuela de Jim, y acompañamos a Nat para ver cómo iba la cosa, y la cosa fue magníficamente. Por poco Jim se salta toda la dentadura, y nada hubiera podido salir mejor. El propio Tom lo dijo. Jim hizo como si se tratara de un pedazo de piedra o alguna de esas cosas que a veces se encuentran en el pan. Pero después de eso ya no hubo nada a que le hincase el diente sin explorarlo antes con el tenedor, por 3 o 4 sitios diferentes. Y de pronto, mientras estábamos allí en la penumbra, de debajo de la cama de Jim salió una pareja de perros, y siguieron saliendo hasta que hubo 11 de ellos, y apenas quedaba sitio allí para respirar. Recanastos, habíamos olvidado cerrar la puerta del cobertizo. El negro Nat solo gritó «¡Brujas!» una vez, y se arrodilló en el suelo entre los perros, y empezó a gemir como si fuera a morirse. Tom abrió la puerta y echó un pedazo de carne de la comida de Jim al exterior, y los perros corrieron a cogerlo. Y en 2 segundos salió él también y volvió a entrar, y cerró la puerta, y comprendí que también había cerrado la del cobertizo. Después se puso a trabajar con el negro, engatusándole, haciéndole mimos y preguntándole si se había creído ver algo otra vez. El negro se alzó, miró a su alrededor parpadeando y dijo: «Amo Sid, usted me tendrá por idiota, pero si no creo haber visto cerca de 1.000.000 de perros o demonios o algo, que me muera aquí mismo, de veras que sí. Amo Sid, lo sentí, amito, me corrieron por encima. Maldita sea, ojalá pudiera meter mano de una vez a una de esas brujas. Nada más que una vez, eso es todo lo que pido. Pero aún me gustaría más que me dejaran en paz. Ya lo creo que sí». Tom dijo: «Mira, te diré lo que yo pienso. ¿Qué es lo que les hace acudir aquí, precisamente a la hora del desayuno de este negro fugitivo? Pues el hambre, ese es el motivo. Hazles tú un pastel de bruja, eso es lo que tú debes hacer». «Pero, cielos, amo Sid, ¿cómo he de hacerles yo un pastel de la bruja? No sé cómo se hace.
Nunca había oído que hubiera pasteles de esos hasta ahora. Pues entonces te lo tendré que hacer yo. ¿Lo hará usted, querido? ¿De veras? Adoraré el suelo que pise. Vaya si lo haré. Bueno, lo haré por tratarse de ti, y por haberte portado bien con nosotros y enseñarnos al negro fugitivo. Pero tienes que andar con mucho cuidado. Cuando nos acerquemos nosotros, danos la espalda, y después, pongamos lo que pongamos en la cazuela, no dejes ver que lo has visto siquiera, y no mires cuando Jim vacíe la cazuela. Pudiera ocurrir algo, aunque no sé qué. Y sobre todo, no toques las cosas de las brujas. ¿Tocarlas, amo Sid? ¿Pero qué está usted diciendo? No pondría un dedo sobre ellas ni por 10 centenares de millares de billones de dólares. Capítulo 37. Jim y su pastel de la bruja. Estaba salvado del apuro, de modo que entonces nos marchamos y fuimos al montón de basura que había en el patio posterior, donde se arrojaban botas viejas y trapos y botellas rotas y cosas de hojalata estropeadas y toda clase de cachivaches inservibles, y buscamos en él. Y encontramos una jofaina agujereada y como pudimos tapamos los agujeros para que nos sirviera para el pastel. Y con ella nos fuimos al sótano y robamos harina para llenarla. Y nos fuimos a desayunar, y encontramos un par de abismales que Tom dijo que irían bien para que un prisionero escribiera su nombre y sus penas en las paredes de la mazmorra. Uno de ellos lo dejamos en el bolsillo del delantal de tía Sally, que colgaba de una silla, y el otro lo introdujimos en la cinta del sombrero de tío Silas, que estaba sobre la mesa del despacho, pues oímos que los críos decían que papá y mamá irían aquella mañana a casa del negro fugitivo, y después nos fuimos a desayunar, y Tom dejó resbalar la cuchara del peltre en el bolsillo de la chaqueta de tío Silas. Tía Sally aún no había llegado, de modo que tuvimos que esperar un poco, y cuando llegó, vino acalorada y colorada y enfadada, y apenas pudo esperar a que se dijera la bendición. Después se puso a servir café con una mano y a darle golpes con el dedal en la cabeza al crío que tenía más cerca. Dirigiéndose a su marido, dijo: «He mirado por arriba y por abajo, y no acabo de entender qué se hizo de tu otra camisa». El corazón me dio un vuelco, y empezó a hundírseme entre pulmones, hígado y demás. Quiso imitarle una corteza de pan deslizándose garganta abajo, pero en pleno camino se tropezó con un golpe de tos y volvió a salir disparada, dándole de lleno en un ojo a uno de los críos y haciéndole enroscarse como un gusano. Soltó un chillido como un grito de guerra. Tom cambió un poco de color y la situación se puso tan pésima durante un cuarto de minuto, o así, que de encontrar quien la comprara, hubiera vendido mi parte en el asunto a mitad de precio. Pero transcurrido ese tiempo nos sentimos bien otra vez. Es que durante un rato nos quedamos patitiesos de sorpresa. Tío Silas había dicho: «Es muy extraño, no lo comprendo. Tengo la completa seguridad de habérmela quitado porque no tienes más que una apuesta. ¡Qué hombre! Yo sé que te la quitaste y lo sé por una razón mucho más firme que tu distraída memoria. Ayer estaba en el tendedero y la vi con mis propios ojos, pero ha desaparecido. Esa es la verdad, y no tendrás más remedio que ponerte una de franela encarnada hasta que tenga tiempo de hacerte otra. Y será la tercera que te hago en 2 años. Una siempre anda de cabeza para mantenerte en camisas. Y lo que yo no acabo de comprender es qué haces con todas ellas. Podría esperarse que a tu edad aprenderías a tener un poco más de cuidado con ellas». «Lo sé, Sally, y de veras que trato de tenerlo, pero no debiera de ser mía toda la culpa.
porque bien sabes que yo no las veo y nada tengo que ver con ellas, como no sea durante los días que las llevo puestas. Y no creo que haya perdido nunca una camisa mientras la llevara puesta. No es culpa tuya si no te ha sucedido, Silas. Lo hubieras hecho si hubieras podido, creo yo. Y además, la camisa no es lo único que ha desaparecido. Falta una cuchara, y eso no es todo. Había 10 y ahora solo hay 9. A lo mejor la ternera se ha comido la camisa, pero la ternera no se llevó la cuchara. Eso es seguro. ¿Cómo? ¿Qué más ha desaparecido, Sally? Han desaparecido 6 velas. Eso es lo que ha desaparecido. Las ratas pueden haberse llevado las velas, y supongo que así habría sido. Lo que me extraña es que no se lleven toda la casa, cuando siempre estás diciendo que vas a tapar los agujeros y no lo haces nunca. Y si no fueran estúpidas, se dormirían sobre tu pelo, Silas. Tú no te enterarías nunca. Ay, pero no puedes culpar a las ratas de la cuchara. Eso sí que lo sé. Bien, Sally, soy culpable y lo reconozco. He sido descuidado, pero no pasará de mañana sin que vaya a tapar esos agujeros. Ay, en tu lugar yo no me apresuraría tanto. Igual puede esperarse para el año que viene. Matilde Angelina Araminta Phelps. Paf. Era el dedal que había vuelto a entrar en acción, y la criatura sacó las manos del azucarero más que volando. En aquel momento se asomó la negra por el corredor y dijo: «Ama, ha desaparecido una sábana». «¿Una sábana? ¡Santo Dios!». Hoy mismo taparé esos agujeros, dijo tío Silas con cara afligida. «Oh, hazme el favor de callar. ¿Crees que las ratas se han llevado la sábana? ¿A dónde ha ido a parar Elizabeth?» «No tengo la menor idea, señora Sally. Ayer estaba tendida a secar, pero ha desaparecido. Ya no está allí». «Debe de estar a punto el fin del mundo. En mi vida he visto cosa igual. Una camisa y una sábana, y una cuchara, y 6 Amita», vino a decir una chica amarillenta. «Falta una palmatoria». «Largo de aquí, impertinente, o te doy con la cazuela». Bueno, estaba que echaba chispas. Empecé a buscar la ocasión. Decidí escapar con disimulo y refugiarme en el bosque hasta que se hubiera calmado el temporal. Siguió rabiando sin parar, creciéndose a sus propios desplantes, mientras los demás estábamos muy sumisos y callados como muertos. Y por fin, tío Silas, poniendo cara de tonto, sacó la cuchara de su bolsillo. Tía Sally se interrumpió, con la boca abierta y las manos en alto. En cuanto a mí, hubiera querido estar en Jerusalén o en cualquier otra parte, pero no mucho rato, porque dijo: «Me lo figuraba, con que tú la tenías en el bolsillo, y no me extrañaría que tuvieras las demás cosas ahí también. ¿Cómo ha ido a parar ahí?». La verdad es que no lo sé, Sally, dijo él como excusándose. Si no, ya sabes que te lo diría. Estaba estudiando el asunto de mi sermón en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, antes del desayuno, y supongo que me la guardaría sin darme cuenta, con la intención de guardarme la Biblia. Y sin duda es así porque en el bolsillo no tengo la Biblia. Pero iré a ver, y si la Biblia está donde la tenía, sabré que no me la guardé. Y eso demostrará que dejé la Biblia y cogí la cuchara y... «Por el amor de Dios, déjame descansar por un momento. Lárguense todos de aquí y no vuelvan a acercarse a mí hasta que haya recobrado la tranquilidad». Yo la hubiera oído aun cuando lo dijera para su capote, cuanto más diciéndolo a grito pelado, y me hubiera levantado y la hubiera obedecido, aunque hubiera estado muerto.
Cuando cruzábamos la sala, el anciano recogió su sombrero, y el abismal cayó al suelo, y él se limitó a cogerlo sin decir palabra y dejarlo sobre la repisa de la chimenea y salió. Tom le vio hacerlo y se acordó de la cuchara y dijo: «Bueno, pues es inútil mandar más cosas por su mediación. No es de confianza». De todos modos, nos hizo un favor con lo de la cuchara, sin saberlo, de modo que iremos nosotros y le haremos otro sin que él lo sepa. Le taparemos los agujeros de las ratas. En el sótano había una enorme cantidad de ellos y nos costó 1 hora de trabajo, pero trabajamos bien y lo dejamos bien taponados. De pronto oímos pasos en la escalera y apagamos la luz y nos escondimos. Y mira por dónde vemos aparecer a tío Silas con una vela en una mano y un envoltorio en la otra, y tan distraído como puedan imaginarse. Empezó a recorrer el sótano muy abstraído, mirando un agujero tras otro hasta que los hubo visitado todos. Después quedó parado unos 5 minutos arrancando gotas de sebo de la vela y pensando. Por último se volvió lentamente y como en sueños hacia la escalera, diciendo: «Caramba, caramba, no tengo ni la menor idea de cuándo lo he hecho. Podría demostrarle ahora que yo no tengo la culpa por lo de las ratas. Pero es igual, dejémoslo. Me parece que no servirá de nada». Y subió así la escalera sin dejar de hablar. Nosotros le seguimos. Era un anciano más bueno que el pan. Y sigue siéndolo todavía. Tom estaba muy preocupado por no saber qué hacer para conseguir una cuchara, pero dijo que era necesaria, de modo que se puso a pensar. Cuando encontró la solución me explicó la manera de hacerlo. Después fuimos a esperar cerca del cesto de las cucharas hasta que vimos venir a tía Sally. Entonces Tom empezó a contar las cucharas y a ponerlas a un lado, y yo me escondí una en la manga y Tom dijo: «Pero, tía Sally, si aún no hay más que 9 cucharas». «Váyanse a jugar», dijo tía Sally, «y no me molesten. Te equivocas, yo misma las conté». Pareció impacientarse, pero claro está, se acercó a contarlas. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. «Cielo santo, es verdad que no hay más que 9, dijo. «Pero qué diantre, el diablo cargue con ellas, las contaré otra vez». Y yo volví a poner la que tenía en la manga, y cuando acabó de contar, dijo: «Malditas sean, ¿y cuánta lata dan? Si hay 10 ahora». Y pareció enfadada y al mismo tiempo intrigada, pero Tom dijo: «Pues mira, tía, a mí me parece que no hay 10. «¿Pero no me has visto contarlas, cabezota?» «Ya lo sé, pero...» «Bueno, pues las volveré a contar». De modo que volví a escamotear una y le salieron 9, igual que la primera vez. ¿Cómo se puso? Esta vez temblaba de pies a cabeza de tan furiosa como estaba. Pero contó y volvió a contar hasta que se armó tal enredo que a veces hasta contaba el cesto como si fuera una cuchara. Y la cuenta le salió bien 3 veces y mal otras 3. Entonces cogió la cesta, la tiró al otro extremo del cuarto e hizo blanco en el gato, que salió disparado. Y nos gritó que nos fuéramos y que la dejáramos tranquila de una vez, y que si volvíamos a molestarla antes de la hora de comer, nos desollaría vivos. Y de esta manera nos hicimos con la cuchara y se la dejamos caer en el bolsillo del delantal mientras recibíamos la orden de irnos con viento fresco. Y antes del mediodía, Jim la tuvo perfectamente junto con el abismal. El resultado nos dejó bastante satisfechos, y Tom dijo que había valido la pena aunque nos hubiera costado 2 veces más trabajo del que costó, porque dijo que ahora ya no podría contar bien las cucharas 2 veces seguidas aunque en ello le fuera la vida.
y cuando le saliera la cuenta también se creería que las había contado mal. Y dijo que, después de quedarse mareada de tanto contar los 3 días siguientes, calculaba que se daría por vencida y echaría de casa a quien le pidiera que las volviera a contar. Aquella noche volvimos a colgar la sábana en el tendedero y robamos otra del armario, y nos pasamos un par de días restituyendo una y robando la otra, hasta que ya no supo cuántas sábanas tenía y dijo que le tenía sin cuidado, que no quería darse más mala sangre por eso, y que ni aun por salvar la vida volvería a contarlas. Preferiría morir antes que eso. De modo que ya estaba todo arreglado, por lo que respecta a la camisa, la sábana, la cuchara y las velas, gracias a la ternera, a las ratas y al lío que se había armado al contar. Por lo que se refiere a la palmatoria, no tenía importancia, ya pasaría con el tiempo. Pero lo del pastel fue grande, nos dio un trabajo imponente. Lo preparamos en el bosque y lo cocimos allí, y al fin lo tuvimos hecho, y muy satisfactoriamente. Además, pero no en un día. Y antes de acabarlo tuvimos que gastar 3 jofainas llenas de harina, y casi nos quemamos por todas partes y nos cegamos con el humo. Porque, ¿comprenden? Solo queríamos una corteza, y no conseguimos apuntalarla bien, y siempre se nos hundía. Pero, claro está, acabamos por encontrar la manera de hacerlo, guisar también la escalera dentro del pastel. La segunda noche la pasamos con Jim y rasgamos la sábana a tiras pequeñas y la retorcimos juntos, y cuando aún no había amanecido ya teníamos hecha una magnífica cuerda, con la que se hubiera podido ahorcar a una persona. Fingimos que habíamos tardado 9 meses en hacerla. Y antes del mediodía nos la llevamos al bosque, pero no cabía en el pastel. Como la habíamos sacado de toda una sábana entera, había cuerda suficiente para 40 pasteles, si hubiéramos querido, y aún habría sobrado bastante para sopa o salchichas o cualquier cosa que uno hubiera querido. Hubiéramos podido hacer una comida completa. Pero no la necesitábamos. Lo único que necesitábamos era la cantidad de cuerda suficiente para un pastel. De modo que tiramos la que no nos hacía falta. No guisamos ninguno de los pasteles en la jofaina, por miedo a hundir la soldadura. Pero tío Silas tenía un magnífico calentador de latón con un mango muy largo de madera que tenía en gran estima, porque había pertenecido a uno de sus antepasados que vino de Inglaterra con Guillermo el Conquistador, en el Mayflower, o en uno de esos barcos del tiempo de la nana, y lo tenía escondido en una bohardilla con otros chirimbolos y cosas de valor. No porque sirvieran para algo, porque para nada servían, sino porque eran reliquias. Bueno, pues arramblamos con el calentador y nos lo llevamos al bosque, porque en los primeros pasteles nos falló porque no sabíamos usarlo, pero con el último dio un buen resultado. Lo forramos de masa, lo pusimos sobre las brasas, lo cargamos de cuerda de trapo, le pusimos una cubierta de masa, cerramos la tapa, le pusimos brasas encima y nos quedamos a 5 pies de distancia con el mango largo, frescos y cómodos. Y al cabo de 15 minutos salió un pastel como la gloria. Pero la persona que lo comiera tendría que tener al lado un par de barriles de mondadientes, porque si esa cuerda de trapos no se le atascaba en los dientes, yo no sé lo que me digo. Y le daría un retortijón de tripas lo bastante grande para durarle hasta que le diera por volver a comer otro igual, por añadidura. Nat no miró cuando pusimos el pastel en la cazuela de Jim y metimos los 3 platos de lata en el fondo de la cazuela, debajo de la comida. Y de esta manera, y sin inconveniente alguno, llegó todo a manos de Jim, quien en cuanto estuvo solo abrió el pastel y escondió la escalera de cuerda en el jergón de paja, y marcó el dorso de un plato con el abismal y lo tiró por la ventana.
Bueno, chicos, chicas, hasta acá la lectura de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Si fue así, dejen su like y suscríbanse de paso. Los invito a quedarse a un pequeño resumen de los puntos importantes de estos capítulos. Pues en el capítulo 33, las cosas van bien para Hawk. Se reencuentra con Tom, lo cual personalmente me gustó. Me hizo sentir cierta nostalgia y emoción el tener a estos dos juntos otra vez. Y en efecto, vivieron una pequeña aventura más. Esta vez, el autor principal del plan fue Tom. Le dijo a Hawk que hiciera como si no lo conociera. Este pillo se hizo pasar por un forastero y sus tíos lo recibieron alegremente para invitarlo a comer. La oratoria de Tom fue perfecta, como siempre, al igual que su actuación. A final de cuentas, sabemos que a él le gusta ser el centro de atención y vive de su público. Todo iba bien hasta que le da un beso en la boca a la tía Sally. Esta casi le da un golpe y lo corre de su casa. Todos quedaron confundidos. Al parecer hasta Hawk dudó por un momento de lo que pasaba. Pero después Tom reveló la otra parte del plan. Se hizo pasar por Sid, su medio hermano. Fue ahí donde las cosas se tranquilizaron y la tía Sally incluso se alegró de que este chico estuviera ahí. Luego se acuestan aparentemente a dormir, pero escapan, y es ahí donde se ponen un poco al día de lo que ha pasado en el pueblo de San Petersburgo y en la aventura de Hawk con Jim y los de la realeza. Hawk trata de ir a salvar a estos últimos. La verdad, yo no entiendo por qué. No entiendo por qué haría eso después de lo que había pasado en su estafa anterior, pero Hawk quería prevenirlos. Sin embargo, llegó tarde y los habitantes del pueblo ya los habían capturado y humillado. ¿Qué podemos decir de esto? Se podría decir que quemaron mucho su modus operandi respecto a la estafa, o incluso que su falta de escrúpulos les jugó en contra, ya que por haber sido el mismo rey quien delató a Jim, y fue así como el mismo Jim le contó al tío Silas y a otro hombre de las estafas de estos hombres de la realeza. Esa fue la razón por la que los capturaron. Quizás si el rey hubiera tenido respeto, al menos por Jim, su estafa pudo haber durado un poco más. Pero bueno, yo creo que más que karma, simplemente fue la insensatez y la arrogancia lo que los dejó llenos de alquitrán y plumas. Continuando con el capítulo 34, también me pareció muy divertido. De hecho, varias veces me quería ganar la risa durante la lectura. Espero haber editado bien todo eso. En ese fragmento, vemos a Hawk y Tom regresar a casa de tío Silas y tía Sally, que por cierto, los nombres encajan muy bien. En fin, idearon un plan, y Hawk de entrada ya sabía que escogerían el plan de Tom, ya que sería más creativo y emocionante. Es un poco lo mismo que les comentaba en las reflexiones de los primeros capítulos. Hawk es más realista y práctico, sin embargo Tom es más imaginativo y aparatoso. Sin embargo, antes de pasar al plan como tal, quiero hacer énfasis en la gentileza y sentido de la amistad de Hawk, ya que se preocupa por Tom como amigo. Le pregunta si de verdad está dispuesto a ayudarle a salvar a Jim. No olvidemos el contexto social e histórico de la época, y por lo tanto, Hawk pensaba que Tom tendría mucho que perder, a diferencia de él. Ojo, no digo que la vida de Tom tenga mayor valía que la de Hawk. Sin embargo, Tom tendría que renunciar a muchas cosas que Hawk desgraciadamente ya había perdido. Tom no lo piensa ni un segundo. En parte quiere ayudar a Hawk, pero también quiere divertirse. Y aunque la actitud de Tom es muy imprudente, también me atrae su anhelo de aventuras. Creo que es algo que pocas personas cultivan. Luego de esa pequeña charla, van a hacer una especie de misión de reconocimiento del lugar donde suponen que está Jim.
Y por cierto, llegan a esa conclusión de una forma muy lógica y simplemente observando y recordando lo que habían visto durante la comida. Al día siguiente, buscan al esclavo que está a cargo de cuidar a Jim y discretamente hacen que los lleve a la celda de este. Me asombra lo inteligente, pero también lo buen actor que es Tom. Hawk pensaba que el plan había fracasado inevitablemente, pero Tom, a través de su actuación tan sinvergüenza, les comunica entre líneas a Hawk y a Jim que tienen que seguirle la corriente, para hacerle creer a Nat que solo era una alucinación más creada por las brujas. Sin duda esa es mi escena favorita de ese capítulo. En cuanto al siguiente, el 35, tenemos una constante plática entre nuestro protagonista y su buen amigo, y también un constante regaño, pues Tom no quería hacer las cosas de manera fácil y burda, sino que quería emular a sus héroes de los libros que leyó. Parece que para él una aventura no lo es si no tiene dificultades y pequeños detalles que se puedan contar y resaltar en una anécdota. Recordamos cómo en la obra Las aventuras de Tom Sawyer, disfrutaba contando al pueblo de sus grandes aventuras. Lo mismo quiere hacer una vez que acaben con esta fuga. Hawk, por otro lado, no entiende el por qué complicarse tanto las cosas, y se confunde con los reglamentos que para Tom son ineludibles. Sin duda no sucede mucho en este capítulo, productivamente hablando, solo se avanza en el plan y el mismo se complejiza, pero en lo personal me parece muy divertido cómo platican estos dos, cada uno con su manera de pensar y aunque discrepan en sus métodos, ninguno se enoja, a diferencia de muchos adultos. Creo que la tendencia de Tom a hacer la aventura más vistosa y la inocencia de Hawk le dan a este capítulo un sabor muy agradable. De nuevo me provoca un sentimiento de calma y sencillez, como cuando Hawk se ponía a decir durante una tormenta, estando dentro de la cueva de la isla Jackson junto a Jim, que la vida era agradable, que no desearía estar en otro lugar. Es esa calidez que a veces se logra encontrar aún estando en una situación difícil. Bueno, pues luego, en el capítulo 36, terminan el hoyo en el cobertizo y Tom se ve obligado a ceder en pequeños detalles para que el plan pudiera avanzar. Termina fingiendo que el pico y la pala son cuchillos para no romper los reglamentos de sus héroes. De igual manera, de nuevo engañan a Nat para que ellos puedan contrabandearle todo a un equipo a Jim, camisa y platos para que escriba un diario y mande mensajes, y una escalera que piensan meter en un pastel. Sin duda Tom se toma las reglas de sus héroes muy en serio, y Hawk queda confundido por ello. Las cosas parecen tambalearse en el último capítulo. Los objetos que robaron los chicos eran echados en falta, principalmente por la tía Sally. La ingenuidad y distracción del tío Silas atrajo principalmente la atención de su esposa, por lo cual no se dudó nunca de Tom y Hawk, pero el destino quiere hacer su jugada, y aún no se decide por qué lado se decanta. Puede ser que descubran a los chicos y su plan, o que la salud mental de los tíos corra peligro. Sin duda, las reglas de Tom pueden llegar a ser un inconveniente si el objetivo de su misión no es cumplido pronto. Ya veremos en los siguientes capítulos qué ocurre con este rescate. En fin, chicos, chicas, hasta acá los comentarios. Espero que hayan disfrutado del video. Si fue así, apoyen el video con un like, suscríbanse al canal si no lo han hecho, y también pueden unirse como miembros. Nos reencontramos pronto con los siguientes capítulos. Nos vemos.